Si me escuchan, buenas tardes mis hermanos, Dios los bendiga. Es un precioso día. Hermanos, me estaba acordando, tiene que ver con el mensaje. Me estaba acordando cuando en una Navidad mi mamá le compró una chamarra a mi papá. Me puedo acordar hasta del color de la chamarra. Me acuerdo que nos decía, hay una señora que vende a plazos. Vamos a comprar una chamarra a tu papá, no teníamos el dinero para comprar una chamarra y dice, la vamos a ir pagando poco a poco. Me acuerdo que la señora vivía en una casita un apartamento, casa, unas escaleras, una casa blanca, me acuerdo aquí, porque me acuerdo que íbamos con esa chamarra, hermanos, pero felices, porque íbamos con el regalo más precioso que le íbamos a dar a mi papá. Y luego me acuerdo cómo eran los pagos, no sé, cada semana, cada 2 semanas. Yo no sé dónde quedó esa chamarra, mi papá tiene muchos años que falleció, no sé dónde quedó esa chamarra. Pero si llegara a aparecer esa chamarra, a mí me gustaría tenerla. ¿Por qué? No tanto por el uso, por el color, por eso, sino por lo que significa el sacrificio que hubo para comprar esa chamarra. Porque yo me acuerdo que no era fácil llevar los pagos, hermanos. Yo me acuerdo que mi mamá juntaba y tenemos que juntar, ya tengo, vámonos. Y íbamos a dar nuestro pago y era algo precioso que si yo volviera a tener, yo diría, esta es mía. Porque lo que significa el sacrificio de esa chamarra. Mis suegros le regalaron algo a mi esposa y me pongo a pensar, ¿cuántas noches tuvieron que haber trabajado? ¿Cuántas noches tuvieron que haberse tal vez desvelado para adquirir algo que ahora te dice, hija, es tuyo? No te costó nada. Para poder apreciar un regalo, hermanos, es importante saber la historia de lo que costó. Por eso es el problema de que cuando mueren los abuelitos y ya nadie cuenta las historias, las nuevas generaciones no saben. Por eso es el problema muchas veces con las herencias, porque las dejan y no les interesa cuánto sufrieron los papás para comprarlo. Es más, lo están reclamando, ¿cuál es la mía? ¿Cómo que cuál es la tuya? ¿Trabajaste? No, pero soy tu hijo. ¿Me corresponde? No. No. Hermanos, cuando uno sabe la historia de un regalo, se aprecia. Pero cuando uno sabe valorar el sufrimiento atrás de la compra del regalo. Muchos cristianos, hermanos, no aprecian el valor de esa cruz. Piensan que ya porque empezó a venir los domingos, ya, me lo merezco. No, hermano, tuvo un precio. Esa cruz vacía tuvo un precio, porque de pronto pensamos que ya lo merezco. ¿Por qué? Porque vengo todos los domingos, porque me sé 2 versículos, porque me sé un cantito, ya estoy en el cielo. ¿Cómo es eso, hermana? ¿Así aprecia usted la cruz vacía? Y es el problema, hermanos, de muchas iglesias que de pronto los hermanos no saben el valor de esa cruz. Yo sé cuánto costó la chamarra de no sé el precio, pero yo sé, hermanos, cuando compramos una grabadora que mi mamá la compró en abonos, llegaba el señor del pueblo a vender la compramos. Yo no sé cuánto sacrificio hubo para esa grabadora. Si yo la viera, o yo quisiera tenerla, hermanos, porque yo sé cuánto costó la grabadora, aunque no sirviera. Pero jugábamos grabándonos nosotros, a ver, hola, buenos días, ponía, mira, se graba. Estábamos felices. Hermanos, cuando no sabemos lo que costó nuestra salvación, sí saben, hermanos, que primero hay que recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, no seguir viviendo más la vida vieja, porque muchos domingos son cristianos de domingos, pero no me lo agarre un miércoles en la noche o jueves. No, hermanos. Hay cosas que ya no tenemos que hacer, cosas que ya no tenemos que vivir, cosas que ya no tenemos que ver o desear.
Hermanos, para poder tener la vida eterna fue un alto costo. Y la Biblia nos lo explica bien bonito, hermanos. Nos faltan pocas semanas para llegar a lo que el mundo le ha llamado Semana Santa. La humanidad entera, hermanos, se para en dos ocasiones. Para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús y también para celebrar su muerte y resurrección. Pero pocos, entre esos dos eventos, diciembre y variando abril, digamos, pocos viven el resto del año como aquel que dio la vida por él quisiera. Nos volvemos a acordar hasta la otra Navidad, nos volvemos a acordar hasta la otra Semana Santa. Y no, hermanos, yo creo que tenemos que hacer conciencia y vivir como Dios quiere que vivamos, ¿no? Vamos a estar desanimados a veces, vamos a estar enojados, vamos a estar tristes, sí, pero no solos. Y eso es algo precioso, hermanos. Hay mucha ansiedad ahorita en el mundo, mucha, hermanos. Si yo les platicara nada más lo de esta semana, de las llamadas que recibí, a dónde fui a visitar personas, se espantarían nomás de esa semana. Y eso estoy hablando de 4 o 5 familias, hermanos. Hay mucha ansiedad. Cuando estábamos orando los varones, todos tenemos trabajo. Eso no pasa en todas las familias. En las familias por lo menos hay una persona que no tiene trabajo o está batallando con algo difícil. Así que, hermanos, yo los animo que este domingo, faltan pocas semanas para Semana Santa, les voy a tener 2 mensajes, este y el que sigue. En el pasado ya vimos en Efesios 3 cosas. Una, que no somos un pueblo judío, no somos. Nada más cheque de dónde son y va a ver que no es. No somos del pueblo judío. Estábamos destituidos del regalo que él tenía para su pueblo. Y 3, ahora sí lo tenemos. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Ahora les voy a hablar 2 semanas de qué significa la cruz. Cuando usted aprenda de cuánto costó la chamarra, cuántas veces mi mamá fue corriendo, juntábamos para llevar el pago, se aprecia la chamarra. Cuando usted entienda, hermano, el mensaje de la cruz, usted va a apreciar qué significa que vamos a tener, hermanos, vida eterna. Y el único requisito, hermanos, fíjense lo facilito que es. No hay que pagar tanda ni nada aquí, hermanos, ni abonos ni nada. El único requisito, hermanos, es creer. Eso es todo. Que crea usted en el Señor Jesús. Eso es todo, hermanos. Así que ni complicado es. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué no puestos de pie le pedimos al Señor que nos ilumine con su palabra? No hay otra fuente, hermanos. ¿De dónde vamos a aprender el significado de la cruz? Por medio de su palabra. No vamos a inventar nada o que vi algo, oí algo, se me reveló algo. No, hermanos. Todo está revelado aquí. No hay nada nuevo. Y dice, cuidado el que le agregue o el que le quite. Aquí está todo el mensaje, hermanos. Y usted lo tiene también en su casa. Así que vamos a pedir al Señor, Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este precioso día. Juntos en alabanza te dimos gracias y seguramente cada uno de nosotros pensábamos en algún momento de nuestra vida. Señor, enséñanos con tu palabra, cuéntanos la historia para que podamos apreciar el valor de la cruz vacía. Cuéntanos la historia, mamá, de esa chamarra para que aprecie yo el valor de la chamarra. No me hagas ser un hijo ingrato que exige algo que no le corresponde. No nos hagas ser hijos tuyos, Señor, que te reclamemos como si nosotros nos mereciéramos todo. Más bien, Padre, clamar siempre a tu gracia, tu amor, tu misericordia, tus promesas de que no nos vas a dejar solos. Hay algunos hermanos que están sufriendo mucho, pero tu palabra dice que no vas a dar más de lo que puedan soportar. Así que, Padre, confiamos en tu misericordia para que sanes a nuestros hermanos si es tu voluntad, para que les des trabajo al que necesita llevar pan a su mesa, a las familias que necesitan ser reconciliadas. Enséñanos con tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos,
¿Cómo eran las ofrendas a Dios? Se hacía sacrificio de sangre y se hacían holocaustos, y esto lo hacían solamente unos tenían acceso, hermanos, a ese lugar, a ese momento, que era el supremo sacerdote. Y todos los demás afuera, y dando ofrendas. ¿Y cuando regresaban? Al otro año. O sea, eso no era de que me perdonó de una vez y para siempre, no, hermanos, era continuo. Eso del Antiguo Testamento cambia en el Nuevo Testamento, porque ahora, hermanos, no hay que derramar sangre, no hay que hacer sacrificios. Es más, llegó un momento en que Dios mismo dice, estoy harto de tus sacrificios. Sí, ya porque trajiste tu borrego y ahora vas a hacer lo que quieres, estoy harto, dice. Cambia tu corazón. Y lo mismo pasa al día de hoy, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por su gracia. Cambiamos, hermanos, de esa forma a hacer las ofrendas al Dios Todopoderoso, y ahora tenemos una cruz vacía, que es venimos y decimos, Dios no está ahí, Jesús no está ahí. En Hebreos, capítulo 10, del 5 al 10, en Hebreos, yo voy a leer los primeros 5, del 5 al 9, y vamos a tener el 10 en la pantalla, hermanos. Hebreos 10, del 5 al 10, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer este último. Y aquí miren lo que dice el 10, hermanos. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Hebreos, hermanos, es un libro que hay que leerlo con cuidado, tiene mucha teología. Pero en conclusión, lo que dice este texto, hermanos, es que nuestro Señor Jesús vino para pagar el precio del pecado de todos, de una vez y para siempre. Y de pronto, al día de hoy, nos podemos decir, bueno, pero ¿por qué sangre? ¿Y por qué sacrificios? ¿Y por qué? Pues es que estamos a 2000 años de eso cuando se aplicaba la ley, hermanos. Si alguien, yo les estoy platicando de la chamarra que mi mamá compró, y algunos me van a decir, ay pastor, ¿y a poco así le hacían? Bueno, así era la forma en ese tiempo de que se podía uno de hacer cositas si uno no lo tenía. Era la forma de ese tiempo, por eso es que así lo hicimos. En ese tiempo, hermanos, nuestro Padre, Dios Creador, cada año se tenían que hacer esas ofrendas, sacrificios de sangre, de sacrificio de animales, y si leemos la Biblia, que mataban 10,000 y que mataban 20,000, ¿qué es eso? Porque lo estamos viendo en otra época, pero en ese tiempo era así. ¿Y qué es lo que le ofrecían a Dios? ¿Los cuernos y la piel y eso? No, ¿qué era? La sangre. Eso era lo valioso, la sangre. De hecho, hermanos, cuando usted le regala sangre a alguien en el hospital es algo muy valioso. Regalar la sangre, hermanos, al día de hoy sigue siendo muy valioso. Entonces, cada vez se ofrecía sangre para perdón de los pecados. Pero tenía que ser, para perdón de los pecados, tenía que ser un cordero limpio y sin pecado. Entonces viene, fíjense la paradoja aquí, nuestro Señor Jesús viene manso como un cordero, pero también era el león de Judá. Y es precioso cuando uno lee la historia y dice uno, ¿cómo tenía que ser la muerte de un cordero sin haber pecado? El único, nuestro Señor Jesús. Tenía que hacerlo por misión, hermanos. Lo cachetearon, lo abofetearon, criminal.
Los mismos que lo recibieron el domingo de Palmas eran los mismos que el viernes estaban, crucifíquenlos y déjanos a Barrabás, suéltalo al otro y crucifícalo. Y le hacen 3 juicios en la noche del jueves en la noche, sin dormir él, juicios clandestinos, testigos falsos, culpable. ¿Y de qué lo culpaban? De que él se había declarado Dios. De eso, blasfemia. De eso ese es el cargo que le ponen, crucifíquenlo. Y ahí va, como un criminal. Pero lo tenía que hacer, hermanos. Teníamos que ir a hacer esos pagos para tener la chamarra. Él tuvo que haber hecho eso para que usted y yo un día estemos en la Nueva Jerusalén, donde no habrá dolor ni llanto, calles de oro, mares de cristal, por la eternidad, hermanos. Dice la Biblia, estaba yo hablando con alguien ayer, antier, porque de esa parte donde la Biblia dice que cuando muramos en el cielo vamos a ver cosas que ojo jamás ha visto. Y nos poníamos a platicar porque decíamos, ¿qué cosas bonitas ha visto usted? Alguien puede decir Hawái, alguien puede decir mi pueblo, no, un río, no sé, muchas cosas. Bueno, dice la Biblia que el cielo tiene cosas que nuestros ojos jamás han visto. Y hay cosas muy bonitas que hemos visto, hermanos. Diferentes lugares que hemos conocido, etcétera. Allá va a ser más precioso, hermanos. Y no vamos a tener memoria de esto. Vamos a ser diferentes, porque dice la Biblia en Marcos que vamos a ser como ángeles. O sea, no crean que nos vamos a ver así ay, mira su chamarra, otra vez la trajo el hermano Salvador. No. Nos vamos a ver como ángeles. No nos vamos a ver en estos cuerpos. Lo mismo que pasó con el camino a Emaús, que ¿se acuerdan que iba caminando después de su crucifixión, iba caminando Jesús y no lo reconocieron? Porque era un cuerpo santificado. Había estado 3 años con ellos, hermanos. ¿Cómo es posible que no lo reconocieran? Es que es un cuerpo santificado. Eso va a pasar pero es otra historia, hermano. De eso les voy a hablar después de la resurrección, de cómo va a ser eso. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Él viene, nuestro Señor Jesús, y muere y es sacrificado de una vez y para siempre. Vamos a ver varios puntos. El significado de la cruz. Primero, el significado es el inmenso amor de Dios por nosotros. Yo me pongo a pensar que esa famosa chamarra o el regalo que mi esposa recibió es por amor, no por obligación. Algunos hijos pelean la herencia, pues, ¿dónde está mi herencia? Como si fuera una obligación, y ahí se pierde el amor, porque ya no es apreciación de lo que se hace, es porque me corresponde. Entonces, el primer significado de la cruz es que es amor. Dicen Romanos, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, ¿verdad? Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, puede ser que se encuentren a alguien que muera por alguien justo, pero por alguien injusto. A ver, voltea a su derecha, ¿y usted daría su vida por el que está a su derecha? No me va a contestar ahorita, ¿verdad? De su vida por el que está enfrente o atrás. Y dice, no, se me hace que no. Bueno, y eso que nos decimos buenos. Ahora imagínense, nuestro Señor Jesús dio su vida en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Usted nomás acuérdese antes de conocerlo a Él cómo era. Y Él murió por usted, hermano. Ese es el precio de esa cruz vacía. Por eso la debemos apreciar, hermanos. Ahí vamos a empezar a cantar ya cuando empiece esta época ya de cercana a Semana Santa. Cantos de la cruz, hermanos. ¿Qué significa la cruz? Porque luego ni siquiera sabemos qué es la cruz. El primero es amor. Es el inmenso amor de Dios por nosotros. El problema con la humanidad, hermanos, empezó desde el principio. Desde el principio empezó. Ahora que estuve en Livermore con los jóvenes, me tocó hablar de Génesis.
de la creación y del caos. Nuestro Dios Padre Creador, Él creó todo, incluyendo, dice, los monstruos marinos. Él los creó. Ese era un desorden. Pero el caos, que es diferente, empezó cuando entró el pecado. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Las bebés que vemos que andan corriendo, eso es inocencia, hermano, está bien. Así somos de niños. Pero cuando entra el pecado, hermanos, ¿qué hacemos? Es un desorden en la vida. Yo no crecí, mi mamá no me educó como yo llegué a ser. Por mi propia decisión yo empecé a hacer cosas indebidas y después mi vida fue un caos. ¿La de usted también? O sea, cuando entra el pecado es cuando todo se vuelve un caos. En las relaciones familiares todo está bien hasta que entre el pecado. Se vuelve un caos. Por eso hay que evitar, hermanos, que el pecado llegue a nuestras vidas. Y si hay que confesarlo y pedirle a Dios que nos sane. Sí es bien bonito confesar porque nada más es entre dos personas, hermanos. Nadie más tiene que estar. Usted y Dios. Confesar. Desde el principio Dios, el Señor, tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. No le dijo si quería, que cómo veía las cosas y su opinión. No, era un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que de él comas, ciertamente morirás. Pero parece que le dijeron a Nicolás, de ese no, pues de ese quiero. Si ya sabemos que es pecado, ¿y qué decimos, hermano? Pues de eso quiero. ¿Qué es pecado, Nicolás? Pues de eso quiero. Ah, dale pues. ¿Y al rato? Pues si ya sabías que es pecado. Pero no hay veces, o yo soy el único, hermanos, que ya sabemos que está mal, pues de eso quiero. Doble eso, si no es combo, hermano. Entonces, hermanos, ese es el problema. Ahí empezó el gran desorden. Segundo significado de la cruz, habla del castigo que merecíamos. Pero, pastor, yo no había nacido, yo no hice nada. Es que el castigo fue para la descendencia de Adán. Y ahí entramos todos. Es lo que dice la Biblia. Romanos 3, 23, 24, acuérdense que Romanos es doctrina. ¿Qué dice? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermanos, nosotros bien fácilmente, yo no tuve nada que ver con Adán, yo ni lo conocía, ni lo quiero conocer, bien pecador Adán, yo me porto bien, yo hago las cosas bien. No, hermanos, es que somos descendientes de Adán. Entonces, la paga del precio del pecado era para toda la descendencia, entre ellos nosotros. Pero, ahora hermanos, cuando nacemos, pues no hay pecado ahí, hermanos, pero nacemos con una tendencia pecaminosa. Por eso dice la Biblia, cuida de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida. 3 cosas hay que cuidarnos. Lo que ves, lo que te causa placer a la carne y las cosas que andas deseando de la vida. Las 3 P's, poder, prestigio y posesiones. Y yo ahí andaba, hermanos. Quería yo tener casas donde quiera, ni tengo todavía. Pero la vanagloria de la vida. Quería. Cuando es más fácil decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque si se hace tu voluntad, voy a estar en paz. Y es más bonito, hermanos, cuando tenemos lo que Dios nos da, no lo que queremos. Porque salimos con cada petición, hermanos. Cheque las cosas que ha pedido. Nada más cheque su lista. Y ahí nos damos cuenta, pero ¿en qué momento estaba yo pensando donde pedí esto? Y ahí está. ¿Y ahora para qué lo quiero? Nadie, ¿verdad, hermanos? Dirán, ¿de qué estará hablando el pastor? En Éxodo vemos que Dios siempre se molestó con su pueblo cuando andaba haciendo las cosas mal. Y Moisés
siempre hablando por su pueblo, que es lo mismo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros cuando le estaban crucificando. ¿Y qué dice? Perdónalos, dice. Ni idea tienen lo que están haciendo. Ni idea tienen que yo estoy muriendo por ese que me está dando con el látigo, con ese que me está dando con la espada, con ese que están jugando mi ropa de la cruz. Yo estoy muriendo por ellos también. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti, porque era la promesa para el pueblo de Dios, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Nuestro Señor Jesús dice, que todo aquel que crea en mí, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que les pido es que crean en mí. Has cometido muchas cosas, Nicolás, cree en mí, eso es todo lo que te pido. Para que no te pierdas, Nicolás, y tengas vida eterna. No hay algo precioso, hermanos, que sin merecerlo, sin haber hecho algo, dice, yo morí por ti, Nicolás, y si tú clamas a mí, yo voy a estar contigo, y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¡Qué tranquilidad, hermanos! Yo hablo con gente que está con mucho estrés, con mucho miedo, ya dice, mire todo el pelo que se me cae, no, lléveselo para allá, le digo yo, ¿para qué lo quiero? Enfermedades de estrés, no comen y le está pasando de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, no hay gozo en su corazón, hermanos. Pupusas, pero bien hechas, hermanos, ricas. Pero está uno feliz con lo que Dios nos da, hermanos. El significado de la cruz, el inmenso amor de Dios por nosotros, nos habla también del castigo que merecíamos y Él aún así pagó el precio por nosotros. Y hay una señal de nuevo pacto, porque nuestro Señor Jesús viene y dice, hay un nuevo pacto, hay 7 pactos. El último es el que nuestro Señor Jesús hace. Un día les voy a hablar de los otros, hubo muchos pactos, pero el nuevo pacto, ¿en qué momento los dio, hermanos? A ver si se acuerdan. Nuestro Señor Jesús con sus apóstoles, en la última cena, es cuando estuvieron platicando y dice, hay un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Porque muchas cosas, acuérdense, que muchas cosas sus apóstoles no las entendieron. O sea, muchas cosas pasaron hasta después que Él subió a los cielos. Cuando viene nuestro Señor Jesús que regresó, ¿dónde encontró a los apóstoles? Pescando, estaban manejando sus trailers, el otro andaba en el pollo campero, pero no estaban en la iglesia. Pero no estaban en la iglesia cuando Dios nos dejó dicho, vengan a congregarse. No, ya me voy al pollo campero, meto otras horas. Y Señor tu Dios, ahí después. Entonces, hermanos, de pronto nos hemos olvidado de que hubo un nuevo pacto, hermanos. Y esa cruz vacía implica ese nuevo pacto que usted y yo, hermanos, cuando nos veamos en el cielo va a estar bonito, hermanos. Yo sé que hay veces les cuesta venir, que el fútbol y que no sé qué, y que el trabajo. Hermanos, hagan el esfuerzo, vengan, porque cada vez que aprendemos algo salimos diferentes. Vengan, vale la pena. La señal del nuevo pacto, Lucas 22, 19 al 20. Tomó el pan, están en la última cena, tomó el pan y después de dar gracias lo partió, repartió el pan a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto fue por su sangre que Él ofreció, hermanos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ellos no entendieron muchas cosas. ¿De qué estará hablando Él? Porque incluso cuando Él muere y dice, ¿cómo que murió? ¿Estaban tristes? ¿Nos abandonó o qué? Cuando se volvió a aparecer, dicen Tomás, no es cierto. Hasta que yo no vea el hoyito que le hicieron de los clavos. Ahí está, dice, dice, si eres.
Sus apóstoles no entendieron el mensaje. Muchas veces, hermanos, no lo entendemos. Por eso cada vez que oramos, cada vez que venimos y cada vez que yo comparto la palabra, le pedimos, Señor, revélanos. Porque Él es el único que lo puede hacer, hermanos. Nadie más lo puede hacer. Él es quien nos revela el mensaje. Estoy seguro que ahorita, tanto hermanos que nos están viendo en las redes sociales como personas presentes, estamos aprendiendo algo diferente. Solo Él lo puede hacer. Nosotros no. Ahí en la última cena les dice que hay un nuevo pacto en su sangre. Acuérdense, hermanos, que la Pascua es una fiesta de mucho tiempo. La Pascua. No crean que empezó en su pueblo cuando celebraban Semana Santa. No, hermanos. La Pascua empezó desde mucho tiempo antes, en celebración, cuando Dios libera al pueblo. Y ahí inicia. Y dice, hagan esto siempre. Conmemoren, celebren cuando yo los libré de la esclavitud. ¿A cuántos de aquí Dios nos libró de la esclavitud? Por eso es que venimos, hermanos, porque es un mandato que crezcamos en su palabra, tengamos coinonía, tengamos compañerismo, alabemos su nombre. Esa es su iglesia. Nosotros somos su pueblo, hermanos. Comerán, estas eran las instrucciones para qué iban a hacer acuérdense que cuando dice, los voy a liberar, voy a matar al primogénito, pero vamos a hacer un plan. Van a poner la seña del cordero en su puerta. Y va a pasar el espíritu de muerte, y si ven la seña, no los va a afectar. Todas las casas que tenían en la puerta, el marco de la sangre, dice, no va a pasar nada, se va a seguir de largo. Lo que hizo nosotros, nuestro Señor Jesús por nosotros, dio su sangre por nosotros. Y si se ha dado cuenta, hermano, que hay muchas cosas que a usted no le pasan, solo porque Dios lo cuidó. ¿Quién lo ha visto eso, hermanos, en su vida? Y no es por galán, No, hermano. O por que son, como dice la última Coca-Cola en el desierto, tampoco, hermanos. No. Es por su sangre, hermanos. Porque Él murió por usted y por mí. Y porque hay una seña, hermanos, que hay en nosotros que nos cuida de muchas cosas. Mi carrito allá ando y no me deja, y digo, ay, Señor, ¿cuántas cosas pasarán que cuida de mi carrito que allá anda? Y usted también, hermano, no todos tienen carro nuevo, hermanos. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas. Había instrucciones bien precisas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al ver la sangre, pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los sacará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. La Pascua es algo que debemos celebrar, hermanos, pero no celebrar llorando, como algunos todavía lo hacen. Celebrarlo en gozo. ¿Por qué celebramos la Pascua en gozo? Porque Cristo resucitó. Y ese día, hermanos, venimos gozosos. Cristo vive. Cristo no está muerto. Por eso nuestros crucifijos no tienen un Cristo crucificado, porque Él no está en la cruz. La cruz está vacía. Cristo vive. Cristo no está muerto. Él vive, hermanos. Y dice su palabra que Él regresará ahora ya no es por su pueblo, ahora Él va a regresar por su iglesia. Y vamos a estar con Él. Bueno, o Él nos llama primero a su presencia, o estamos en su segunda venida. Cualquiera que las dos cosas que pasen. El significado de la cruz, entonces, fue por amor. El castigo nos dice que nosotros merecemos el castigo.
hay una señal en la última cena del nuevo pacto. Y 4, la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Dice en Romanos 6, del 9 al 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, hay cosas que seguimos batallando con la tentación, con el poder pecaminoso que tiene en nuestro cuerpo, con todas esas cosas, los pecados de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida. De pronto todavía nos sale ahí un chispazo de eso y ahí estamos batallando. Pero ante el pecado hemos muerto, hermanos, pero vivimos en Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hay cosas que ya no las tenemos que hacer. Y ponga usted que nadie lo vea. Pongamos, nadie lo ve. Pero Dios sí lo ve, hermanos. Además, Dios vive en usted. Y si va a hacer algo equivocado, malo, pues lo comparte, hermanos, porque Él está con usted. Por eso es que cuando uno peca, ya conociendo al Señor, después hay mucho sufrimiento. Porque dice uno, ¿cómo es posible que lo volví a hacer? Y no es por el pecado, sino porque ya sabemos que Dios vive en nosotros, hermanos. Y hay cosas que ya no tenemos que hacer, hermanos. Que nos conozca la gente porque somos personas que conocemos a Dios y que ya no vivimos como antes. Que cuando los invitemos a nuestra iglesia digan, sí, yo quiero ir. No sea que le vayan a hacer para que sea como tú, no. No, hermanos. La gente tiene que ver en usted que usted es una persona nueva, diferente, porque está consciente de que Dios vive en usted y hay cosas que ya no hacemos, hermanos. Hay cosas que da tentación, sí, cada uno tiene las suyas. Luchamos, hermanos, con las tentaciones, sí. Pero Cristo ya vive en mí, hermanos. Y es el que me da fuerzas para decir, no, Nicolás, eso ya no, ¿te acuerdas que yo vivo en ti? Y yo te doy la fuerza. Y es como, vamos bien día con día, hermanos. No nos ayuda para pasado mañana, vamos al día. Y de pronto pasan años y decimos, Señor, si no fuera por ti, yo no hubiera llegado hasta acá. ¿No es así, hermanos? De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahí terminamos, hermano, con Juan 3:16. Acuérdense que les voy a dar 2 mensajes de la cruz. Este es uno. Va a venir otro la próxima semana. Pero nuestro Señor Jesús, Juan 3:16, de Él nos habla, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, pensemos en eso, en el significado de la cruz. No fue gratis, hubo un costo. Para que mi papá llegara a tener esa chamarra, no sé, fuimos muchas veces y hay veces costaba juntar ese pago. Pero el gusto era de que mi papá la tuviera. Si yo volviera a ver esa chamarra, yo la desearía porque sé el sacrificio que hubo. Y cuando uno no conoce el sacrificio de las cosas, uno no las aprecia. Por eso hay que enseñar a los hijos a que aprecien lo que se les da. Porque si no lo aprecian, lo van a agarrar como otra cosa. O no la quieren. No, yo esa chamarra ni la quiero, ni me queda, ni está vieja. Yo sí la quiero. Porque yo sé el sacrificio. Y hay un himno que vamos a cantar pronto, pero que dice que un día yo amaré esa cruz, del valor que representa la cruz, hermanos. Así que vienen tiempos donde vamos a recordar el precio, el costo de nuestro Señor, de lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro,
Gracias, Padre, porque tu palabra habla por sí sola. Tu palabra nos dice, Padre, lo que tú quieres que aprendamos. Enséñanos, Padre, a apreciar el valor de la cruz vacía. Fue tu sangre, fue tu sacrificio, para que todo aquel que en él cree, en ti cree, no se pierda, sino que sea partícipe de esa vida, morada celestial que tú te fuiste a preparar lugar para todos aquellos, entre ellos yo y entre ellos mis hermanos que han creído en ti. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Enséñanos a apreciar ese valor tan grande que hay ahí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.